Capítulo 17. Profecía. Parte 3. La profecía es para hablar sobrenaturalmente a los hombres. En lenguas, los hombres hablan a Dios sobrenaturalmente. En la profecía, Dios habla a los hombres sobrenaturalmente a través de los órganos del habla de los hombres. Cuán a menudo una reunión aburrida que trabaja pesadamente en una atmósfera demasiado sofocante, terrenal y natural, ha cobrado una vitalidad emocionante por la repentina corriente de la profecía celestial, como el aliento que soplaba libremente en el pasado, profundo, cálido, palpitante, que perseguía a la muerte, que hizo que la piel, los huesos y los tendones en el valle seco brillaran con vida vigorosa ante el asombrado profeta que profetizó. ¿Cómo puede una cabeza seca ministrar agua al espíritu sediento? Bellas frases resecan el alma. La profecía, como el rocío de Hermón, despierta las flores de la mañana, hace cantar a los pájaros y enciende una fuente en el camino. Amado teólogo, ¿cómo puedes perderte este plan divino de poner una jarra de vino del cielo junto a tus reales pedazos de pan honesto? Puede ser mala la combinación, ya que un generoso David la ha proporcionado, la palabra del Espíritu y los dones del Espíritu. Edifica a la iglesia, el cuerpo de creyentes. Literalmente es para construir. Este es un buen paso. Más allá que hablar en lenguas, esto nos edifica a nosotros mismos. ¿No es el propósito expreso del Señor Jesús edificar a su iglesia? Y si la profecía es una de sus principales herramientas en esta bendita obra, ¿cómo podemos dejarla de lado como obsoleta o inútil? La palabra escrita y la palabra profética son agentes complementarios en esta gran y gloriosa obra del Espíritu. Hechos 20:32. Significativamente es entre las filas de aquellos que ven los dones del Espíritu como herramientas gastadas que se encuentran grandes números y que descartan la palabra también como gastada y no demasiado deseable. No hay quienes duden de la palabra entre aquellos que creen en los dones del Espíritu. Para volver a nuestro primer problema, notemos que la esfera de la influencia del don profético se limita a la iglesia. La esfera de influencia del oficio profético puede extenderse mucho más allá, incluso hasta que el profeta se haya convertido en el portavoz de Dios para las ciudades, las naciones o el mundo entero. También exhorta a la iglesia. Exhortación en el original significa un llamado cercano. Es obviamente una palabra de bendito significado para verlo escrito. Paraclesis es pensar en el Consolador. Tan infundida está la palabra con el mismo soplo de ayuda que la Revisión Valera da consuelo en lugar de exhortación. Y Weymouth dice, el mismo dulce pensamiento en su palabra, aliento. Obviamente no hay ningún elemento inclemente de represión y amenaza que nos angustie aquí. Justo al revés, de hecho. Por esta preciosa palabra debemos entender realmente aquellas palabras balsámicas del Espíritu Santo, el Consolador, que nos alejan alentadoramente del mundo y su pecado y cuidado, y nos llaman cerca del calor hogareño del cielo y la dulce presencia de Dios, ya que he encontrado hermanos que pretenden usar este precioso don de profecía y su hermana, la interpretación de lenguas, como instrumentos de corrección en las asambleas. Permítanme hacer una pausa para decir que en el Nuevo Testamento la corrección y la reprensión no vienen de esta manera, sino a través de la aplicación de la palabra en la enseñanza y la doctrina. Con respecto a todas las faltas de decoro y los excesos que necesitaban corrección y represión en Corinto, Pablo ministró no como profeta, sino como maestro y pastor. De hecho, era un profeta, incluso en el sentido más amplio, pero no estuvo en la reunión de Corinto lanzando invectivas y reprensiones. Escribió consejos pastorales aplicando la palabra escrita de Dios a cada problema. Cuando profetizó fue con benditas palabras de ayuda dentro del significado y los límites de este tercer versículo. Puede surgir una pregunta con respecto a algunas profecías de juicio que cité anteriormente. Allí no tratábamos con un caso de simple profecía, sino de profecía siendo el vehículo de una palabra de sabiduría. El mensaje era una profecía de juicio, solo en el sentido de que contenía una advertencia en una predicción de eventos que iban a ocurrir si la advertencia era rechazada, eventos que realmente ocurrieron, demostrando no meramente la autoridad de una profecía, sino la exactitud de una palabra de sabiduría. Consuela a la iglesia. La palabra griega aquí significa consuelo. Consuelo en prueba o angustia.
La palabra consoló en el versículo 31 es la misma traducida como exhortar que leíamos arriba. Lo mismo que se traduce repetidamente como consuelo en este hermoso versículo, 2 Corintios 1:4, quien nos consoló en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los que están en cualquier problema con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados de parte de Dios. ¿No es bueno ministrar con palabras divinamente dictadas el consuelo del Consolador a los hijos de Dios pobres, afligidos, perseguidos y que tropiezan? Por tanto, hermanos, deseen profetizar para edificación, exhortación y consolación. Tales son los horizontes inspirados y los límites de los amplios dominios de la profecía, edificando, agitando, animando. Es la interpretación triunfal. Haremos bien en caminar con gracia y gratitud a lo largo de los amplios acres y dentro de los límites fijos de esta bendita herencia. Se usa también para que los creyentes aprendan. Por la posición de la palabra aquí, podemos estar seguros de que significa que los miembros de la iglesia deben volverse sabios en las misteriosas bellezas sobrenaturales del Espíritu. Todos pueden profetizar, para que todos puedan aprender de las delicias extáticas de hablar por el Espíritu. Aprender tanto profetizándonos a nosotros mismos como escuchando a otros profetizar. Cualquier elemento de introducción general que pueda sugerir esta palabra obviamente no contiene una mezcla de reprensión o corrección angustiosa, porque también se rige por este precioso tercer versículo, para edificación, exhortación y consolación. El aprendizaje en el sentido general está asociado con el ministerio del maestro, no del profeta, Hechos 13:1. Para convencer al incrédulo y manifestar los secretos de su corazón. Proponemos discutir el problema de las lenguas y los incrédulos en el próximo capítulo. Mientras tanto, se puede decir, sin sombra de ofensa a nadie, que si leemos y releemos cuidadosamente los versículos 21 al 25, estaremos de acuerdo en que el argumento se resume verazmente de la siguiente manera. Las lenguas, originalmente concebidas de manera secundaria como una señal a los incrédulos, fueron y son rechazados por ellos mismos. Mientras que la profecía, aunque destinada principalmente a los creyentes, tiene una influencia de convicción y conversión incluso sobre los incrédulos, inferencia, emplear profecía, no lenguas en las reuniones de creyentes donde se espera o se sabe que los incrédulos están presentes. En lo que respecta a nuestro propósito bajo este título actual, podemos decir que la profecía sirve principalmente para los creyentes. Sin embargo, dado que es entendida por la mente, puede servir también como un mensaje directo de Dios para el incrédulo. Recuerde que las lenguas, por otro lado, no son entendidas por la mente, sino por el Espíritu, y solo por el creyente que habla en ellas. Por lo tanto, son doblemente inadecuados para su uso en cuerpos de incrédulos. Pero hay otro tipo de personas acopladas en estos versículos con los incrédulos, los incultos. ¿Quiénes son estos? Weymouth y otros los llaman aquellos que carecen del don. Ese es el don espiritual, ya sea de lenguas o de profecía. Los dones en discusión. Wesley los llama personas ignorantes. Por supuesto, sin un sentido ofensivo. Otro dice, los que no toman parte en nuestros ministerios. La palabra griega significa simplemente una persona privada o un laico. Uno, es decir, que es ignorante de estas cosas sobrenaturales de las que habla Pablo. Los dones espirituales y el bautismo en el Espíritu Santo, aunque de todos modos podría ser sanamente salvo, incluso aprendido en cosas santas que no sean las milagrosas, el efecto de la profecía sobre estos es el mismo que sobre los pecadores. Él es convencido de su pecaminosidad por todos ellos, los que están profetizando. Es llamado a cuentas por todos ellos. Los secretos de su corazón son revelados por el poder sobrenatural, así como por las palabras de la profecía. Y luego, arrojándose sobre su rostro, adorará a Dios y declarará: Dios está verdaderamente entre ustedes. Bien recuerdo la primera vez como ignorante escuché dulces palabras de la profecía divina. Sabía que Dios estaba hablando. Sabía que estaba fuera de eso. Sin embargo, las mismas palabras de la profecía me persuadieron de que Dios estaba intensamente preocupado por mí y había puesto todo su corazón en llevarme a Él.
y bendito sea su nombre, Él lo hizo. No es bueno convertir al pecador a la santidad y arrestar a los ignorantes o escépticos de las cosas sobrenaturales del Espíritu y convencerlos de la realidad y poder de los dones milagrosos. Por tanto, hermanos, codiciad el profetizar. En pocas observaciones finales, podemos tocar brevemente cualquier pregunta pendiente sobre el uso o el control. Se nos ordena expresamente desear este don en particular y codiciarlo. Y la palabra es exactamente la misma en ambos casos en el original y significa, como lo indicará incluso una mirada, luchar por, estar ansioso, entusiastamente deseoso, celoso por la profecía. La profecía debe ser el don más comúnmente ejercido en la iglesia. Y las mujeres deben profetizar tan libremente como los hombres, 1 Corintios 11:5. Incluso Joel en su profecía de los benditos resultados del derramamiento del Espíritu en estos últimos días dice, tus hijos y tus hijas profetizarán, Joel 2:28. De hecho, como ya hemos visto, en su forma más simple, esta hermosa manifestación del Espíritu puede ser poseída por todos. 1 Corintios 14:1, versículos 24 y también el 31. Y el Señor no depende exclusivamente hoy en día de ningún gran orden de profetas, sino que ocasionalmente, en cualquier momento, podría transmitir sus importantes revelaciones a través de las sencillas profecías de sus profetas más sencillos. B. La profecía es mayor que las lenguas cuando no va acompañada de la interpretación de lenguas. Estos dos dones juntos, sin embargo, tienen el mismo valor que la profecía. Pero esto no significa que la profecía descarte la necesidad de los otros dos. Están lejos de ser idénticos en propósito. Las lenguas y la interpretación tienen un bendito ministerio muy distinto del de la profecía, como lo mostrará un vistazo a nuestro capítulo 15. C. Aunque la profecía es clara para el entendimiento, no está hablando con el entendimiento como en el versículo 19. Es el Espíritu de Dios hablando a través de los órganos humanos del habla. Es una manifestación del Espíritu de Dios. La profecía es divina, pero no deja de lado los elementos humanos. De ahí su fluidez y fuerza variable en diferentes personajes. Isaías, Amós, Jonás, Ana, las hijas de Felipe. De ahí también su libre funcionamiento a través de los diversos órganos del habla de diferentes nacionalidades. D. Un creyente puede ser dotado de profecía o cualquier otro don en su bautismo en el Espíritu Santo, además de hablar en lenguas como en Éfeso, Hechos 19:6, aunque no hay ninguna indicación en ninguna parte de que la profecía alguna vez tome el lugar de hablar en lenguas como la señal inicial del bautismo. El don no debe tomar el lugar de la palabra escrita de Dios. Esto es lo más importante. Es aquí nuevamente donde el movimiento apostólico ha errado escuchando la palabra hablada del profeta humano en lugar de obedecer la palabra permanente del Señor. Cuán tontamente innecesario debería ser recordarnos a nosotros mismos que la palabra del hombre, incluso cuando pretende hablar por Dios, siempre es falible, mientras que la palabra de Dios es siempre infalible. Se nos asegura que la profecía cesará, 1 Corintios 13:8, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre, 1 Pedro 1:25. F. Tan cierto es que la palabra escrita es nuestra única guía infalible que el carácter bíblico del mensaje profético debe ser juzgado, si es necesario, por los demás profetas presentes. Una profecía que no está de acuerdo con la palabra o que no cae dentro de la definición bíblica debe ser pronunciada inmediatamente como sin valor o dañina y repudiada sin temor. Vea Ezequiel 13:1-9. El Señor no ha dejado a su pueblo a merced de los cazadores de cargos o incluso de los auténticos poseedores de dones espirituales, abusando de ellos por ignorancia, prejuicio o egoísmo. La palabra del Señor, no la palabra del profeta, es nuestra roca segura e inquebrantable. Alabado sea Dios por sus preciosos dones y por sus benditas pruebas de ácido y salvaguardias. Hay una falta en la que a menudo caen inocentemente los que profetizan y que podríamos mencionar aquí. Al mensaje se le da un aire de autoridad que no es bíblico con las palabras «Así dice el Señor» o «El Señor ha hablado». O al Señor mismo se le da una voz en primera persona como «Yo, el Señor, soy en medio». O algunas de esas palabras se pueden ver fácilmente que eso es devolverle al Señor la responsabilidad que Él ya le había dado al profeta. No es el Señor quien habla, sino el profeta. Y el profeta habla por la tercera persona de la Trinidad, no por la segunda.
Todas las operaciones de los dones son manifestaciones del Espíritu Santo. Que el profeta asuma la responsabilidad de sus propias declaraciones a la manera bíblica y que las enmarque, no como hablando en el lugar del Señor, sino como hablando acerca del Señor, no diciendo yo, el Señor, te escucharé en el día de la angustia, sino como David, Jehová te oiga en el día de la angustia, o como Santiago, Jehová es muy misericordioso. Seguramente es más sabio no comenzar con la frase así dice el Señor y más seguro no cerrar con el Señor ha hablado. Si eso fuera realmente cierto, ¿cómo podrían otros atreverse a hacer lo que la palabra les ordena hacer y juzgar lo que has dicho? Al profetizar con plena libertad y al aceptar la plena responsabilidad, el Señor es glorificado. Además, Él está justificado en caso de que nosotros, en nuestra fragilidad, pronunciemos palabras que en cierta medida estén coloreadas por nuestras mentes ansiosas o errantes. El poseedor del regalo o del don es responsable de su uso, mal uso, supresión o control. Esto surge porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Connie Bear y Hawson lo expresaron así. El don de la profecía no quita a los profetas el control sobre sus propios espíritus. Obviamente el don puede ser mal usado, por lo tanto debe ser regulado y salvaguardado. El profeta, no Dios, es responsable de cualquier uso desordenado del don, por más enfáticamente que el profeta pueda protestar que estaba bajo la compulsión divina mientras profetizaba. Dios es el autor de la paz, no de la confusión, porque Él siempre actúa y habla en armonía con su propia palabra escrita. Las regulaciones de la profecía son similares a las que rigen las lenguas. Aunque todos pueden profetizar por turno, no se deben dar más de 3 profecías en una sola reunión. Capítulo 14, 29. Es decir, las declaraciones de 3 profetas. Pero aunque los mensajes en profecía están sujetos a regulación, no deben ser despreciados por esa razón ni por ninguna otra. Primera de Tesalonicenses 5:20. Dios realmente habla a aquellos que escuchan. Fue el miedo, el fanatismo o el desorden lo que en los primeros siglos silenció los benditos dones del Espíritu y dejó una iglesia entregada al formalismo y a la impotencia, como se entrega a una morgue a los muertos. Las regulaciones no son para la supresión, sino para la estimulación. Por tanto, hermanos, codicien el profetizar. Los mensajes de profecía a menudo pueden ser místicos y no entenderse completamente, excepto en los espíritus de aquellos para quienes pueden estar especialmente diseñados. Incluso los profetas de la antigua dispensación profetizaron cosas más allá de su propio entendimiento, buscando diligentemente conocer en parte los significados de sus pronunciamientos místicos. Primera de Pedro 1:10. Así hoy, los significados trascendentes del Espíritu a veces se expresan en los términos más sublimes que escapan al mero pensamiento humano. Cuando Moisés el profeta de la antigüedad, cuando descendió del monte, no sabía que su rostro estaba radiante con luz celestial y que el resplandor no era para él, sino para los que estaban al pie del monte. De la misma manera, su corazón estaba cargado con una carga de profecía que no entendía completamente, la cual no era para él ni principalmente para aquellos a quienes hablaba. La carga preciosa era para ti y para mí. A nosotros, con boca legal, nos ministró esas maravillas centenarias de la gracia del Evangelio que incluso los ángeles desean mirar. Como en todos los dones se debe ejercitar la fe en el profetizar y las cosas pronunciadas, estar atento al alcance de la fe que se posee. Si la profecía, profeticemos conforme a la medida de fe. Romanos 12:6. Si profetizamos grandes avivamientos y liberaciones en nuestras asambleas que no se cumplen, entonces hemos estado profetizando más allá de la proporción de nuestra fe. No puede haber bendición en ese tipo de profecía. La responsabilidad aquí es mayor que en usar los dones de lenguas, ya que ahora estamos usando un don que no solo edifica al espíritu, sino que informa a la mente. Y además un don que no solo beneficia e influye al poseedor, sino también a la iglesia. Y se necesita más coraje inspirado para profetizar que para interpretar lenguas, porque el intérprete tiene un comienzo rápido, por así decirlo, de la unción que acompaña al mensaje en lenguas, mientras que el profeta debe lanzarse una unción propia. Una mayor medida de fe es necesaria aquí, por esas razones que por los otros dones menores. Y finalmente siempre debemos recordar que el enemigo tiene un plan ingeniosamente concebido
y celosamente llevado a cabo para destruir lo sobrenatural, el cual es poderosamente frustrante y finalmente lo detiene. Primera de Juan 4:4. Su punto focal de ataque es la fe. Si puede destruir la fe incluso en ti, que posees dones espirituales, puede destruir los dones mismos. Si puede convertir la fe en miedo, puede tanto silenciar los dones existentes como evitar más dádivas celestiales. El miedo es lo opuesto a la fe. Segunda de Timoteo 1:7. Es necesario, pues, suscitar siempre la fe y seguir suscitando la fe, actuando con fuerza, audacia, deliberada y decidida, para que estos dones no caigan en desuso. Incluso a Timoteo se le debe advertir que no descuide el don espiritual que posee, y se le debe exhortar a despertar para que su ministerio no se vea limitado por el temor.